Salud. A continuación corresponde al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo su intervención y lo hará la diputada Laura Itzel Castillo Juárez hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Señora Georgina Kessel, por segunda ocasión en esta legislatura comparece usted ante la Cámara de Diputados. La primera vez, aunque lo hizo bajo protesta de decir verdad, mintió como lo han hecho casi todos sus compañeros de gabinete. Y lo mismo hará hoy, lamentablemente, pero esa es nuestra realidad. Vivimos en un país que se desmorona por la impunidad, el cinismo y la corrupción. Señora Kessel, a pesar de haber estado programada su comparecencia desde el mes de octubre, previa a la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación, usted se ha rehusado a venir. ¿Cómo es posible, le pregunto, que teniendo una economía petrolizada, usted no acuda, como lo ordena la Constitución, a rendir cuentas y a responder preguntas frente a las cantidades exorbitantes que se destinan, por ejemplo, al presupuesto del proyecto fallido que representa Chicontepec, donde por tercer año consecutivo se malinvierten alrededor de 20,000 millones de pesos? Por cierto, espero que usted sí dé respuesta a las preguntas que le formule, ya que el director de Pemex, Francisco Suárez Coppel, no contestó ninguno de mis cuestionamientos. Enmudeció cuando le demostré con sus propios números el fracaso de la irracional extracción del petróleo en el paleocanal de Chicontepec. Como esa vez quedó en evidencia, se comprometió a responder posteriormente por escrito a todos los diputados, lo que fue incapaz de aclarar en el Pleno. Sin embargo, en el documento referido, solamente mis preguntas fueron omitidas. Debo entender entonces que no tiene respuestas frente a los cuestionamientos que he hecho míos y que desde la organización Ingenieros Pemex Constitución del 17 se han venido denunciando desde hace más de una década con relación a la errática política petrolera del gobierno federal. De acuerdo a la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, previamente a la aprobación del presupuesto, los diputados debíamos de contar con la información suficiente para poder emitir nuestro voto, pero esta Cámara no se ha distinguido por cumplir y hacer cumplir la ley. Consecuentemente, toda la discusión ocurrió con omisiones y lagunas de información graves que solo abonaron a la opacidad. Esperaría entonces que mínimamente tuviera usted el valor de venir en el mes de febrero del próximo año a presentar el proyecto de Estrategia Nacional de Energía, que de acuerdo a la ley debe presentarse anualmente con un horizonte a 15 años. En el que está vigente, dejó usted muy claro que es McKinsey quien diseña la política nacional energética. La vez pasada, a pesar de que ambas cámaras aprobaron con el voto en contra de los diputados del Movimiento en Defensa del Petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, las observaciones presentadas por parte del PRIAN no le merecieron la menor consideración. Hizo lo mismo que el señor Suárez Coppel, Energía Eléctrica. Aunque dicen que en política no hay coincidencias, fue McKinsey quien coincidentemente diseñó la campaña de miedo impulsada por Ernesto Zedillo a finales del siglo pasado para promover la privatización del sector eléctrico, muy similar a la del Tesorito en Aguas Profundas del 2008. Se dijo entonces que si no se abrían las puertas a la iniciativa privada, en un futuro no muy lejano habría apagones, inundaciones y explosiones, dada la demanda originada por el desarrollo inminente del país y la limitada capacidad de CFE. Apagones, inundaciones y explosiones es justo lo que ahora estamos padeciendo a causa del cortocircuito que produce la corrupción y la ineptitud que ha caracterizado a la administración panista que usted encarna. Estas reformas promovidas desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari han propiciado, por ejemplo, explosiones como la ocurrida recientemente en la Verificación de hechos, la diputada tiene derecho a votar su tiempo hasta en tanto concluya tal como lo fue acordado por la Junta de Coordinación Política. Terminará su planteamiento y no se admiten interrupciones. Tiene la palabra la diputada Castillo.
Estas reformas promovidas desde el sexenio de Salinas de Gortari han propiciado, por ejemplo, explosiones como la ocurrida recientemente en la subestación que administra CFE en Coyoacán, producto de la cual murieron trabajadores inexpertos de empresas privadas subcontratadas. ¿Y qué decir de las constantes explosiones en el centro histórico de la capital? Con el arribo de Vicente Fox a la presidencia, se engañó al pueblo bajo la falsa promesa de un crecimiento económico del 7% anual. A pesar de los resultados catastróficos del Foxiato, asombrosamente la planeación de CFE se hizo con base en dicha meta, y todo para introducir la figura de los productores independientes de energía que nos iban a salvar del colapso pronosticado según McKinsey. A pesar de la flagrante violación al artículo 27 constitucional, que señala que corresponde exclusivamente a la nación la generación de energía eléctrica, en el año 2000 los privados en este país ya generaban 500 megawatts. Para el 2007 esta cifra había aumentado a 11.500 megawatts, 23 veces más. Hay que tomar en cuenta que lejos del crecimiento prometido, lo que hubo fue un alarmante decrecimiento. Esta es la razón por la que actualmente existe un margen de reserva de casi 50%, muy por encima del 20% aceptado internacionalmente. El margen de reserva, para que quede claro, es la diferencia entre la capacidad de producción de electricidad y la demanda máxima consumida en determinado periodo. Ese margen está constituido por plantas generadoras de electricidad a las que corresponde mantener la producción cuando hay un apagón o se realizan obras de mantenimiento. En términos llanos, existe hoy un gran sobrante de energía en el país, pues la capacidad instalada actualmente es de alrededor de 61.000 megawatts, pero la demanda es de solo 32.000 megawatts. El truco está en que los contratos firmados entre CFE y los privados a nombre de los mexicanos establecen que si no se consume, de todas formas se les debe pagar por la capacidad instalada. Por lo tanto, hay un daño patrimonial de 2.000 millones de dólares por la compra de energía que no se necesita en este país, y esto ocurre cuando el país atraviesa por una de las peores crisis económicas de su historia, cuando existen más de 7.5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan porque el gobierno dice que no hay recursos para brindarles escuela, ni mucho menos empleo. Señora Kessel, si de inundaciones se trata, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Nayarit y Guerrero, si bien son víctimas del cambio climático, son sobre todo víctimas de la política privatizadora salinista que las administraciones panistas han dado continuidad. En lugar de utilizar la energía hidráulica que se produce mediante el sistema de presas que administra la CFE, ustedes prefieren ahogar a la gente antes que dejar de comprarle a las empresas privadas la energía que no requerimos, la energía que sobra. La ambición y la sed de lucro es insaciable, pues para colmo acaban de aprobar en la ley de ingresos, con la complacencia del PRIAN, un endeudamiento de 60,000 millones de pesos para más proyectos de los privados, sí, para los PIEs. ¿Quién paga estas incongruencias? Pues los usuarios. Lo hacen a través de los consumos estimados que señalan los recibos de la CFE. Esta empresa de corrupción mundial no considera lo que marcan los medidores, solo estima el consumo de la gente y así nos cobra para beneplácito de los avariciosos y sus cómplices en el gobierno, que sin el menor recato expolian a los mexicanos. Petróleo. Mientras en el mundo existe una ola que favorece el fortalecimiento del Estado en materia petrolera, en México vamos en sentido contrario. Si bien Pemex sigue siendo una empresa paraestatal, la aprobación del contrato incentivado por parte del Consejo de Administración representa una traición a la patria. Los contratos de riesgo fueron derogados en los años 60 por ceder la renta petrolera a los privados. El modelo de contrato aprobado claramente entrega una tarifa por barril extraído. La Suprema Corte de Justicia refrendó los reglamentos que habían sido controvertidos constitucionalmente por la Cámara de Diputados. La resolución considera que la norma en abstracto es correcta,
pero no aprueba en concreto su aplicación, es decir, los ministros no validaron el modelo de contrato en específico, solo señalaron que el artículo 62 del reglamento de la ley de Pemex es válido en función de los límites que le impongan las leyes de Pemex y la reglamentaria del 27 constitucional. Ante esto, el contrato aprobado por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos que usted preside se adelantó a la resolución de la Suprema Corte. Estos modelos son violatorios de la Constitución y de las leyes y reglamentos que de ella derivan. Si se aplicara la ley, usted debería ser procesada por ello y sometida a juicio político. Termine, diputada. ¿Pero qué podemos esperar de ustedes? Solo una cosa: proyectos fallidos de un gobierno fallido que tiene al frente a un presidente fallido, un usurpador al que usted representa. Muchas gracias.